Hoy vamos a seguir con la serie que estamos mirando ya del Evangelio escrito, ¿no?, por Marcos, y sabemos que él estaba presentando a Cristo como el Rey, ¿no?, a Cristo como el Rey Supremo. Y en el último capítulo que vimos, fue el capítulo 5, vimos el Cristo el Rey liberando al endemoniado gadareno, ¿no? Vimos también que mientras él iba a la casa de Jairo, porque le había pedido que fuese allí para sanar a su hija, mientras estaba yendo, la multitud le apretaba y una mujer tocó en su manto y él paró todo y dijo: alguien me ha tocado, ¿no? Y él sanó a esta mujer que padecía desde hacía 12 años, ¿no?, de esta enfermedad. También vimos que a lo último él fue a la casa de Jairo, ¿no?, y oró. Y bueno, no solo tocó a su hija, sino que la resucitó, ¿no? La tomó de las manos y dijo: niña, levántate. Y ella se levantó, ¿no?, resucitó. Vemos a Cristo, ¿no?, trabajando y actuando. Vimos la fe impresionante que tuvo la mujer, ¿no?, que tocó su manto. Cristo habló de su fe. También Cristo retó a Jairo cuando la gente de su casa vino a decir: ya no hace falta molestar al maestro, que tu niña se ha muerto, ¿no? Entonces Cristo le dijo: cree solamente, ¿no? Le retó a que siguiese creyendo. Y hoy nos toca empezar a meditar en el capítulo 6. Entonces vamos a leerlo, pero antes vamos a hacer una oración, ¿no? Es siempre importante, antes de leer la palabra, orar, porque necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos entender su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella funciona, ella es viva, ella trabaja en nuestro corazón de manera que va transformando no solo nuestros pensamientos, sino que las intenciones de nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, por poder exponernos a tu palabra en esta mañana. Y pedimos, Señor, habla nuestro corazón, abre nuestros ojos para que podamos ver a Cristo. Abre, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar qué es lo que tú nos quieres decir en esta mañana. ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Padre? Danos la gracia de no solo ser oidores, sino también, Señor, ser practicantes, que pongamos por obra, que apliquemos tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que podamos ver los frutos, como dice tu palabra, que son 30, 60 y a 100 por cada semilla sembrada en nosotros, Señor. Tiene este poder de multiplicación. Pedimos, haz esta obra en nuestras vidas en esta mañana, Señor, porque te necesitamos para ello, Padre. Porque no podemos entender tu palabra de manera racionalmente humana sin que tu Espíritu nos revele. Entonces, cuando tu Espíritu nos revela, entonces sí podemos usar nuestro raciocinio y entender las cosas. Pero mientras tú no hagas esta obra, Señor, estamos como ciegos que no vemos. Pero tú sí puedes mostrarnos, Señor, y enseñarnos y abrir nuestros ojos para que podamos ver. Y pedimos, Señor, alumbra los ojos de nuestro corazón para que podamos conocerte un poco más en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pues dice así, Marcos capítulo 6, dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos hasta aquí hoy.
El primer versículo dice que Jesús salió de allí, de donde estaba, ¿no? De aquel lugar donde había sanado la hija de Jairo, estaba por aquella región, y salió de allí y se fue a su tierra, ¿no? Y algunos pueden pensar que decir que fue a su tierra podría ser Belén, porque lo que más conocemos de Cristo es que Él nació en Belén, ¿no? Entonces algunos pueden pensar que era Belén, pero no. Lo que hace referencia aquí es la tierra llamada Nazaret, ¿vale? Que no debía haber mucha gente que vivía por allí, debía ser un pueblecito, ¿vale? Hoy día, después de 2000 años, hay 75.000 personas que viven en esta región. Entonces me imagino que allí tampoco debía haber mucha gente. Pero sí que nos da la información, ¿no? Si miramos el mapa, de que de Galilea, ¿no? Del mar de Galilea hasta Nazaret, hay como 28 o 30 kilómetros más o menos, ¿vale? Y es un lugar donde Cristo creció, donde dice que él tenía 1 año y medio más o menos, ¿no? Vino una persecución y él tuvieron que huir sus padres y se fueron a Nazaret, y allí estuvo, donde la gente allí le vio crecer, pasó su adolescencia, su juventud, pasó todo allí en Nazaret. Entonces cuando dice que él se fue a su tierra es porque fue a esta ciudad. Y el versículo 2, la primera parte dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces, igual que hoy, ¿no? Separamos un día para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión, para alabarle a Él. Ellos también separan, ¿no? Y hasta el día de hoy los judíos consagran un día al Señor y lo llaman el día de reposo, ¿no? El nombre en hebraico es Shabbat. Y no sé si sabéis, ¿no? Es que es interesante que el Shabbat comienza cuando el día se hace oscuro el viernes. Entonces cuando se hace oscuro empieza el sábado para ellos, ¿no? El día del Señor. Y ellos no esperan que llegue a la medianoche para pensar que es sábado, ¿no? Para ellos el sábado ya empieza cuando se hace oscuro el viernes. Y el día empieza con oscuridad. Entonces va pasando el tiempo, ¿no? Y se hace luz. Y el día se acaba con la luz, ¿no? Entonces tiene una simbología esto, que sea así también, ¿no? Que igual que en nuestras vidas empezamos en oscuridad, sin Dios, sin vida, y Él nos da la vida, ¿no? Él trae luz a nuestras vidas. Entonces Cristo estaba allí en el día de reposo, que ellos estaban acostumbrados a reunirse en la sinagoga para leer, que se pudiese leer la palabra. Y es interesante que dice llegado el día, ¿no? ¿Te has fijado que pone llegado el día? Esto significa que Él no llegó y fue directamente a la sinagoga. Él no llegó justo el día de reposo y ya fue directamente. Llegó antes con sus discípulos. Ahora, ¿te acuerdas que al final del capítulo 5, ¿no? Hemos visto que la multitud le apretaba, que todos estaban detrás de Él, ¿no? Él llegó en la orilla y ya se juntaba la multitud. Y yo pensaba mientras leía esto, llegando el día, yo decía, ¿y los días anteriores? ¿Dónde está la gente? ¿No? Es cierto que es un local nuevo, pero es un local que la gente ya vamos a ver en un texto que la gente sabía y había escuchado de Cristo, pero ¿dónde estaba la gente? Aquí no dice nada, simplemente dice que llegó el día de reposo y Cristo fue a la sinagoga. Y esto me ha llamado la atención de pensar, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Dónde está la multitud? Me parece raro que Cristo llegó allí y la gente seguía su vida como si nada, ¿no? Yo me imagino si escuchamos, ¿no? Que hay alguien, ¿no? Cristo está por ahí en la ciudad vecina, está sanando gente y nos enteramos que Cristo llegue a nuestro pueblo, ¿no? Y que quedamos ahí tan panchos siguiendo por la vida. Me pareció muy raro, ¿no? Pero bueno, la palabra dice que en el día de reposo Cristo fue a la sinagoga y me imagino, ¿no? Que Cristo llegando a su pueblo, la gente no lo tenía como alguien raro, ¿no? Bueno, es el Jesucito, ¿no? el hijo de José y María, ¿no? Lo tenían como algo común, ¿no? Les habían visto crecer, habían visto a Cristo crecer por allí, a jugar con sus hijos, a jugar, ¿no? A crecer la adolescencia, la juventud, y estar por allí. Y
por eso no hicieron caso cuando Cristo llegó. Y vamos a meditar un poquito más de esto más adelante. Pero la palabra también nos habla que Cristo empezó a enseñar, ¿no? Y ahora, ¿os acordáis que cuando hablamos sobre la sinagoga, cómo funcionaba, que había una persona que presidía, una persona que era el responsable, ¿no?, por los pergaminos donde estaba escrito el Antiguo Testamento? Entonces él traía los pergaminos y entonces él daba paso, oportunidad para que los hombres que estuviesen allí pudiesen abrir y empezar a leer delante de los demás y poder compartir y explicar algo o decir algo, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Y la segunda parte del versículo 2 dice: y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Cuando leemos este versículo, no sé vosotros, pero a mí, yo leía esto y decía: se va a repetir la historia, ¿no? La gente aquí alrededor de Cristo, la gente animada porque está Cristo aquí, Cristo sanando un montón de gente, ¿no? Ahí expulsando demonios y haciendo, y será una fiesta, ¿no? Yo mientras leía y me quedaba en este versículo, esta es la sensación que nos da, ¿verdad? Pero viene el versículo 3 y la cosa empieza a cambiar un poco. Dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí sus hermanas? Es decir, ¿no es este el chaval aquí de siempre? ¿No? Y yo creo que en sus corazones no era solo una admiración de ver que un chavalín que había crecido por allí ahora era un hombre y que estaba hablando cosas admirables y profundas, sino que yo creo que ellos cometieron el error de tener a Cristo como alguien común. Uno de los grandes errores en nuestra época en que vivimos es que hay cantidad de gente que ya escucharon hablar de Cristo, pero lo tiene como algo común. Vale, fue un hombre también que vivió. Uno de los profetas. Es alguien que, bueno, una persona, incluso hay gente que dice: no, es muy ilustre, muy inteligente, que vivió de manera muy, para entregarse a los demás, ¿no?, para servir a la gente, ¿no? Incluso hay gente que le admira, pero lo tienen a él como común, como alguien común, como cualquier otro. Y ese es un gran error. Incluso hay gente que tú puedes hablar de Dios lo que sea, la persona: sí, porque Dios, pero cuando hablas de Cristo, dice, ya se acabó la amistad, ¿no? Cuando hablas de Cristo ya causa una división, porque uno cree en Dios, puede llamar a Dios de diferentes maneras, pero cuando hablas de Cristo ya estás hablando de algo que Dios marcó, ¿no? ¿Cómo podemos llegar hasta Él? Y es a través de Cristo. Entonces aquí hay un divisor de aguas. Dios nos dijo, ¿no?, que su palabra, la predicación del Evangelio es locura para el mundo no puede entender. Entonces hablar de Cristo es hablar que el mismo Dios se hizo carne y murió por nuestros pecados. Esto es demasiado para la mente humana, ¿no? Nos cuesta creer en esto, nos cuesta creer que Dios se hizo carne y se fue a morir en una cruz, se hizo maldición por nosotros. Es una muestra de amor, igual hemos cantado aquí, ¿no? Es una muestra de amor tan grande que nos cuesta creer. Incluso comentábamos, ¿no?, en la reunión de consejo, que hay cantidad de cristianos que llevan años en la iglesia, llevan años con Dios, y de tanto en tanto aún siguen dudando ¿de verdad Dios me ama? ¿De verdad soy aceptado por Dios? Y no nos damos cuenta, pero actuamos con este pensamiento en nuestro corazón, estas dudas en nuestro corazón. Y esta muestra de amor de Dios, ¿no?, tan grande, enviando a Cristo para morir en nuestro lugar, nos cuesta ver, ¿no?, nos cuesta entender. Pero Primera de Juan 2:23 nos dice algo muy serio, ¿no?, que dice: todo aquel que niega a Cristo, es decir, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces Dios nos ha dejado claro en decir:
Tú puedes decir que crees en Dios, lo que sea, puedes llevar tu vida diciendo que Dios es todo para ti, pero si niegas a Cristo, este Dios a quien sirves no es el Dios verdadero. Si niegas a Cristo, este Dios que piensas que conoces, no es un Dios, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios soberano, porque Él mismo dijo que aquel que niega a su Hijo, le está negando a Él. Pero aquel que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Entonces, es curioso porque ellos tuvieron a Cristo como alguien común, ¿no? Y alguien de allí, el chavalín este que creció aquí, ¿no? Qué error, ¿no? Y en la parte segunda, ¿no? Lo que podemos decir, la parte B del versículo 3 dice, y se escandalizaban de Él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Yo diría, esta gente parece un poco bipolar, ¿no? En un momento se admiraban de su doctrina, se admiraban de sus palabras, y de repente se escandalizaban de Él. Parece un poco raro, ¿verdad? Parece confuso esto. Ahora, el texto nos da una conclusión muy distinta de los otros pasajes que hemos estado leyendo, ¿verdad? En los otros pasajes siempre acababa con Cristo orando por multitudes y resurrección, ¿no? Y milagros. Y aquí el versículo 5 nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Te has dado cuenta de algo que parece una contradicción aquí? Dice, y no pudo sanar ninguno allí, o no pudo hacer ningún milagro, pero luego dice, salvo sanó a unos pocos enfermos. ¿En qué quedamos? ¿No pudo hacer milagro o no sanó a ningún enfermo? ¿No? Si alguien que tiene la teología de la prosperidad te fuese a explicar ese texto, te diría que fue porque el pueblo no tenía fe. Porque si el pueblo tuviese fe, entonces Cristo hubiese hecho algo allí. Entonces dice que tú controlas a Dios por la fe que tienes. Si tienes mucha fe, entonces Él te va a dar mucho. Si tienes poca fe, te va a dar poco, ¿no? Entonces, esto es tan absurdo que lo que hace es una persona, o lleva, ¿no? Las personas que creen así, lleva a la persona a ver, incluso yo que ya vi un pastor que tenía a su esposa con cáncer para morirse los últimos días de su vida, y él seguía con el mismo discurso. Estás en esta situación porque no crees, porque si de verdad creyeses en Dios, te hubieses estado sanado, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Todo lo que necesitaba su esposa era consuelo, era sentirse amada, querida, ¿no? Y recibía acusación. Es tu fe, porque eres una incrédula. No crees de verdad en que Dios te puede sanar, por eso te vas a morir, ¿no? Pone toda la responsabilidad del destino de la persona en la persona misma, ¿no? Y olvidándose de que hay un Dios. Y aquí entonces, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ver que esto es mentira, ¿no? Recordando la vida de Job, el capítulo 23, los versículos 13 a 15 dice así: pero si Él determina una cosa, Él está hablando de Dios, ¿no? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Y el 15 dice: por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Entonces, si Dios no lo hace, si Cristo no sanó a las personas allí, era porque Él no quería hacerlo. No porque no podía, porque en castellano podemos confundir esa palabra, no poder, pensar, es que Él estaba imposibilitado porque la falta de fe
no le dejaba actuar con su poder. No es este sentido de no tener la capacidad para hacerlo. Él seguía teniendo el poder para hacerlo, pero él eligió no hacerlo. ¿Por qué? La palabra no nos dice, pero podemos intuir que era porque era un pueblo incrédulo, ¿no? Ahora, esto no significa que él dejó de tener poder y la capacidad para hacerlo. Incluso, ¿no? Es tremendo ver cómo Job dijo, ¿no? Yo considero esto, como Dios tiene poder y no depende de mí, que considero esto y tiemblo a causa de él. Ahora, si fuese cierto que Cristo no pudiese nada, entonces ¿cómo es que dice el siguiente, ¿no? Dijese, salvo, ¿qué hizo? Salvo que sonó unos pocos, poniendo la mano sobre ellos. Entonces ves que Cristo sí tenía el poder para hacerlo y lo hizo, pero no hizo en la magnitud, ¿no? Con la grandeza que hizo en otros lugares. Y yo te pregunto, ¿no tenían fe todos los que tocaban a Cristo buscando sanidad cuando le apretaban y la mujer que tocó su vestidura fue sanada? ¿No tenía fe esta gente? ¿No estaba buscando a Cristo con fe para ser sanada? ¿Y por qué entonces solo ella fue sanada? Porque así lo quiso Dios. ¿Te acuerdas de la gente en la casa de Jairo? No estaban ahí burlándose de Cristo diciendo, este dice que la niña duerme, pobre, no sabe lo que dice. La gente se estaba burlando de Cristo. Y Cristo entonces no hizo nada porque dijo, no, es que esta gente no tiene fe, entonces no puedo hacer nada. No, Él fue allí para un propósito y fue a cumplir. Entonces echó toda esta gente burlona, las echó y dijo, no, quiero quedar aquí con los padres y los discípulos. Y hizo lo que le había propuesto hacer. Interesante, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la fe que tenía el endemoniado? ¿No? El pobre no podía ni tener fe ni nada porque estaba atado por demonios. Se hacía daño a él mismo. ¿Qué fe tenía él para ser liberado? Pero Cristo lo miró y dijo, te voy a liberar. Entonces vemos a un Cristo que es soberano, ¿no? Que estaba actuando. Gloria a Dios por eso, ¿no? Así de grande es nuestro Dios. Y yo miro esto y puedo hablar como Job, decir, cuando lo considero, tiemblo a causa de nuestro Dios. Y el versículo acaba diciendo que Cristo se asombró de la incredulidad de ellos. Y yo te pregunto a ti, ¿qué hay en tu vida que está asombrando a Cristo? Hoy Cristo te está mirando a ti y te ve a ti. ¿Y qué es lo que le está asombrando? ¿Le asombra mirarte a ti y ver un corazón lleno de quejas? ¿O un corazón lleno de incredulidad? ¿O le asombra mirar a ti y ver que tu corazón está enamorado del pecado? ¿O Él mira a ti y ve un corazón lleno de fe? Un corazón que disfruta y está creciendo en disfrutar y deleitarse de Él. ¿O será que te has acostumbrado tanto a una manera de hablar de creyente y ya no valoras la palabra de Dios y no valoras su presencia? Es decir, acabas menospreciando al Señor. ¿Qué es lo que Cristo puede encontrar en ti hoy y que le va a asombrar? Puede que estás teniendo a Cristo como algo común. Bueno, ya escuché tanto de Dios y de Cristo que el pastor puede predicar que yo no haya escuchado ya, ¿no? Y lo tomamos a Cristo como algo, y su palabra como algo común. Bueno, esto ya lo sé. ¿Será que es esto lo que Cristo va a encontrar? ¿Se va a asombrar de ver esto en tu corazón? Para que podamos tener más luz a este pasaje, quiero que leamos el mismo pasaje que habla de la misma historia, pero narrado por Lucas, porque allí trae más luz sobre qué es lo que estaba pasando por aquí. Y esto vamos a ver Lucas capítulo 4 y vamos a meditar un poquito en ello. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Ves? Aquí ya deja claro que era Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
Entonces vemos otra vez, ¿no? Que se dice que él vino a Nazaret y luego en el día de reposo es porque él no llegó el mismo día de reposo, ¿no? Y dice, conforme a su costumbre, igual que ellos hacían cada Shabbat, ¿no? Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese texto está en Isaías 61. Entonces Cristo leyó esta parte del texto, ¿no? Del rollo que tenía en las manos, y dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, ¿qué comenzó a decirles? Algo sorprendente. Cristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Pensar aquí estamos aquí creciendo, ¿no? Vamos viendo a los niños crecer, ¿no? Vamos a pensar en Dani, que yo creo que ha salido. Sí, está arriba. Así no se queda con vergüenza. Vamos a pensar que Dani crece, vamos viendo crecer y de repente Dani se pone aquí, lee un trozo de la palabra y dice: hoy se ha cumplido. ¿Cuál sería nuestra reacción, no? De decir, ¿quién se piensa que es? ¿No? Si le he visto aquí crecer, me he dado unas collejas, ¿no? Si he estado aquí pinchando y jugando con él, ¿no? Imaginaros la reacción de la gente que vio a Cristo crecer, de repente ve al Hijo de Dios y no lo reconoce. No lo reconoce. Y Cristo dijo esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y luego dice que y todos daban buen testimonio de él. Es de que la gente estaba viendo, la gente estaba escuchando lo que se hacía. Y dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? La gente estaba admirada de ver lo que él hacía y de saber lo que él estaba haciendo. Pero aún así tenían este conflicto en su corazón de decir: pero no era este que estaba aquí, que creció aquí entre nosotros. Lo primero que quería, si puede poner en puntos, ¿no?, la predicación de hoy, sería decir que Cristo es el Mesías prometido. Necesitamos recordar esto, necesitamos tenerlo muy presente en nuestras vidas cada día. Él es el Hijo de Dios, Cristo el Rey, el Mesías que fue prometido. Dios había prometido al pueblo de Israel enviar a alguien que les iba a liberar de su esclavitud, que les iba a liberar, que iba a ser el rey sobre ellos, que traería gobierno sobre ellos, que gobernaría sobre ellos y que traería redención a sus vidas. Entonces lo que los judíos esperaban era que se levantase un rey como si fuese el rey David y que estuviese allí destruyendo, conquistando tierras, aumentando el reino aquí, pensando en este mundo. Pero lo que los judíos no esperaban es que ese reino no era físico. El rey que vendría no sería un rey para conquistar tierras aquí en este mundo, sino para traer el reino de Dios a la tierra. Y el Mesías venía para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la mayor pobreza que hay en el mundo entero? Es estar apartado de la misma presencia de Dios. Y el Mesías vino para dar buenas nuevas a los pobres. El Mesías venía a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo te pregunto, ¿cuál es el mayor quebranto de corazón que el ser humano tiene?
es padecer constantemente las consecuencias amargas del pecado y no tener cómo salir de allí. El Mesías venía a liberar a los cautivos. Y yo te pregunto también, ¿cuál es la mayor cárcel en la vida del ser humano? Es estar preso y atado a los impulsos de su corazón, al pecado que habita en sí, y no poder librarse de él. El Mesías venía a dar vista a los ciegos. ¿Y cuál es la mayor ceguera que hay en la humanidad? Es no poder ver y contemplar a la presencia del Dios, porque dice la palabra que conocer a Dios es la vida eterna. El Mesías venía a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y cuál es la mayor opresión que sufre el ser humano? Estar bajo el yugo del pecado, ser esclavo, sin saberlo. Es una opresión tremenda. Pero estamos acostumbrados a vivirlo desde niños y para nosotros es normal. A veces hablo con mi padre y él habla, no, es que este mundo, es que ya yo pido a Dios ya que me lleve porque ya no aguanto más. Tanta desgracia, tantas cosas feas que se ven en este mundo. Y yo le dije, es verdad, padre, pero fíjate que aún habiendo tantas desgracias en este mundo, nosotros como seres humanos nos aferramos a este mundo como si fuese lo mejor de la vida. Como si fuese lo mejor de lo mejor. Incluso hay cristianos que si hablamos que Cristo vendría ahora, dices, no, espera un poquito, que aún me gustaría hacer unas cositas. Es que no nos damos cuenta de la necedad que pensamos. Muchas veces pensamos. No lo decimos, pero nuestro corazón lo piensa así. Bueno, mejor que Cristo toque un poquito más, porque me gustaría hacer unas cositas por ahí. No vemos la importancia de que Cristo vuelva y que estemos con Él. Estamos tan oprimidos, pero no nos damos cuenta de nuestra opresión. Muchas veces, ¿no? Entonces, nos alegramos esta mañana y podemos estar gozosos porque estas son las buenas nuevas para ti hoy. Yo no sé el estado de tu familia, yo no sé la situación de tu familia, yo no sé la situación de tu corazón, pero si te sientes lejos de Dios, apartado de su presencia, para esto Cristo vino. Las buenas noticias es que Cristo vino para que tú puedas reconciliarte con Dios, para que tú puedas estar cerca de Dios y recibir toda la vida que Él tiene para dar. Si tu corazón está quebrantado por el sufrimiento de ver tu familia sufriendo, ver a tus padres sufriendo, ver a tus hermanos, a tus hijos en un estado que no sabes cómo salir de allí, tienes el corazón quebrantado por esto. Cristo vino y las buenas nuevas es que Él vino por ti y para ti. Si te sientes preso o atado en tu vida, si ves que hay situaciones que no puedes salir de allí, estás como preso, Cristo vino para traer libertad a tu vida. Si no puedes ver a Dios, si no tienes una relación personal con Él, Cristo vino y dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino para llevarte hasta Dios, para que puedas de verdad conocer a Dios y tener una relación con Él como un Padre perfecto, un Padre de amor. Si te sientes oprimido por las circunstancias de esta vida, Cristo nos hizo una invitación. Cristo Él fue enviado al mundo justamente para ti y para mí, todos los que nos encontramos en estas circunstancias. Él fue enviado por Dios Padre para sanarte, para liberarte, para que puedas contemplar a Dios, para que puedas disfrutar su presencia. Entonces Dios te invita hoy a que rindas tu corazón a Cristo. Clámale a Él y Él te responderá. No importa la desgracia o la situación tan difícil o el problema que hay en tu vida, no hay nada que Cristo el Rey no lo pueda hacer. Y Él vino justo para esto. Si te sientes preso, si te sientes atado, Cristo vino para liberarte. En Mateo 11, 28 a 30, Él nos hace una invitación y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las grandes catástrofes o desgracias de la humanidad en los últimos tiempos es la depresión y son los ataques de ansiedad que están dando en el corazón del ser humano, y cada vez más vemos gente padeciendo de esto y sufriendo de esto. Si tan solo respondiéramos a este llamado de Cristo, decir: Señor, yo vengo a ti, estoy trabajado, estoy cansado, estoy agotado, no puedo más, necesito recibir este descanso que solo tú puedes dar, necesito este descanso que tú traes al alma. ¿Cuánta gente se suicida hoy día porque llega a un punto de desesperación, de angustia en su alma, que no puede hacer nada más que quitar el dolor que está sintiendo a través de quitarse su vida? Pero esto no es una solución. Cristo nos invita y dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo te invita en esta mañana. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás angustiado? Ven a Él, responde a su llamado, responde a su voz que te llama en esta mañana y te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Lo segundo que podemos ver en este texto empieza en el versículo 23, y vamos a ver cómo Cristo es soberano sobre las circunstancias. En el mismo texto de Lucas dice: y Él les dijo. Ahora fijar por qué ellos se enojaron con Cristo. Ellos no se enojaron así de la nada, ¿no? Igual la sensación que daba en el otro texto, de decir: ay, que parece que bipolares, ¿no? Ahora se están admirando y ahora se escandalizan de él. ¿Solo porque era el hijo de José? No. Mirad lo que Cristo dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Cuál fue el planteamiento de ellos? Vale, nosotros tenemos el Jesucito de toda la vida aquí, pero ahí por ahí están diciendo que has hecho maravillas, que has sanado gente. Entonces, ¿eso es cierto? Pues hazlo aquí también. ¿Veis cómo era lo que ellos estaban haciendo? Estaban poniendo a prueba que Cristo les diese prueba de si de verdad era Cristo. Tamaña era la incredulidad en su corazón. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Y aquí les dejó caos. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué Cristo les estaba hablando aquí? ¿Os recordáis la historia? Dios usó a Elías para decir que iba a quedar sin llover. Se quedó 3 años sin llover, y dentro de esto hubo mucha hambre, mucha necesidad. Incluso en el pueblo de Dios estaban padeciendo por falta de lluvia, por no tener cómo plantar y cosechar. ¿Y a quién Dios envió el profeta? A una viuda que no era ni del pueblo de Dios. A ella le envió allí para bendecirle a ella. Y luego él sigue diciendo: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Es decir, había mucha gente que estaba enferma en Israel, pero Dios no le sanó a un sirio. Aquí Cristo dejó delante de ellos plasmado quién es aquel que manda.
En otras palabras, Él le estaba diciendo, vosotros queréis una señal que yo pruebe que yo soy Cristo, pero yo no voy a sanar aquí nada más además de los que yo quiero, para que entendáis que Dios hace lo que quiere. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios. No tiene que dar explicaciones a nadie. Y esto les dejó enojadísimos. Porque al sentirse pueblo de Dios, uno tiende a pensar que es mejor que los demás. Y igual que pasa con nuestros hijos, no sé si ya, bueno, seguro que ya pasó con los padres aquí, ¿no? Es que vamos bendiciendo a nuestros hijos y llega un punto que, vamos sirviendo a nuestros hijos, ¿no? Y llega un punto que tenemos que decirles que no, y se enfada con nosotros como que diciendo, pero si es tu obligación, ¿no? Es tu obligación de padre y madre hacerme esto, ¿no? Ya cambia la necesidad que ellos tienen y a disposición de nuestro corazón en servir, como si fuese un derecho que ellos tienen. Pero tú tienes que hacer esto, no, yo necesito la mejor tablet que hay y tú tienes que pagármela porque eres mi padre, eres mi madre, ¿no? Lo convierten en un derecho. Así estaba el corazón de ellos. Ellos se entendían como pueblo de Dios y decían, vale, tú has hecho esas cosas por ahí y aquí que es tu tierra, ¿no vas a hacer nada? Muestra ahora, ¿no? Que lo haces. Entonces estaban tratando a Dios, a Cristo, con desprecio y diciendo, nosotros somos dignos de recibir todo lo que tú nos vengas a dar. No tenían una actitud de humildad delante de Cristo. No entendieron que Él era soberano sobre todo. Entonces Cristo les dijo, ¿ves? Mira, tantas viudas había, pero solo uno recibió. Tantos enfermos había, ¿no? Leprosos, pero solo uno. Y no fue ni del pueblo de Dios. Y dice, el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo que no? ¿No? Igual pasa con nuestros hijos, ¿no? Dice, era una tablet, tiene que ser ahora, ¿no? Y tú dices, lo siento, pero no. Aquí conocemos la fiera, ¿no? Se enojaron muchísimo. Y dice que todos en la sinagoga se levantaron, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sabes qué es esto? La gente se puso tan furiosa que quería tirar a Cristo de lo alto de la montaña. Y dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Cristo les dio una gran lección sobre su soberanía. Y Cristo lo que les quiso enseñar aquel día fue decir lo que vemos que el apóstol Pablo escribió, ¿no? En Romanos 9:16 diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Cristo les dijo, vale, vosotros queréis señales, queréis que yo sane a mucha gente, pero no lo voy a hacer. Y sanó unos pocos y se fue. Y al oír estas cosas se enojaron un montón, ¿no? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿no? Y me pregunto a mí, ¿cuántas veces nos enfadamos con Dios porque no hace las cosas tal y como a nosotros nos gustaría que hiciese? ¿Cuántas veces nos enfadamos con Dios porque su respuesta no es un sí, sino que es un no? No nos concede lo que queremos. Actuamos igual que nuestros hijos, ¿no? Pero eres mi padre, yo soy tu hijo, tengo el derecho, ¿no? Yo me lo merezco. Y ya convertimos la gracia de Dios en algo que es su obligación. Ya pensamos que Él tiene que hacer todo lo que queramos en el momento que queremos y nos enfadamos con Dios, ¿no? La gente se llenó de tanta ira que estuvo a punto de tirar a Cristo de lo alto de la montaña. Así somos nosotros.
Así es nuestro corazón. Y a veces actuamos así con Dios. Entra en nuestro corazón una ira tan grande porque Dios no hace lo que queremos que Él haga o lo que creemos que Él tiene que hacer, que seríamos capaces de estar junto con ellos allí también. Y Cristo nos dio el mayor ejemplo que podemos tener en la palabra, ¿no? Sobre clamar a Dios, pero al mismo tiempo rendirse ante su soberanía. Si nos acordamos, cuando Cristo estuvo, antes de ser entregado, preso, ¿no? Él estaba angustiado, dice la palabra. Y tan fuerte fue la angustia que Él sudaba gotas de sangre. Y dice que Él estaba orando y Él dijo, se postró su rostro sobre su rostro, ¿no? Que es, ya vimos que cuando dice que se postró sobre su rostro es que pone la frente en el suelo. Mateo 26:39 dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en otro libro dice que Cristo dijo, yo sé que para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Entonces dijo, yo sé que tú puedes hacer esto. Sé que tú me puedes librar. Pero Él dice también, si es posible, es decir, dentro de tu plan perfecto, si hay la posibilidad de que yo no pase por esta copa, pasa de mí esta copa, Señor. Pero Él no queda aquí diciendo, yo soy tu hijo, ¿no? Yo soy el único incluso, ¿no? Imagínate Cristo diciendo, yo soy el único hijo. Y tú tienes que hacer lo que yo quiero, ¿no? Tienes que librarme de esta copa. No, ¿qué hizo Cristo? Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuánto de verdad confías en el amor de Dios por ti? Hasta el punto de que si Él te dice que no para algo que tú le pides, seguirás confiando que Él te ama, que Él es bondadoso y que Él tiene un propósito con la situación que estás pasando. Yo sé que no vamos a entender muchas veces el propósito de Dios, pero la cuestión es, ¿de verdad confiamos en Él? ¿De verdad confiamos que Él gobierna sobre todas las cosas y nos está cuidando y nos sigue cuidando? Y que Él tiene un propósito más alto que no podemos entender. Esta semana yo estaba estudiando sobre el sufrimiento y es asombroso ver cómo el ser humano en general, ¿no? Nosotros intentamos vivir nuestra mejor versión, ¿no? Como dice por ahí. Entonces ahí están los coaching, ¿no? La gente que dice, yo voy a sacar de ti lo mejor que tú tienes de ti mismo, ¿no? Y todo esto porque nosotros queremos ganarnos el mundo, ¿no? Todos quieren ser lo más ricos posible, todos quieren ser los más famosos posible, ¿no? Todos están haciendo un montón de, bueno, no todos, pero mucha gente ahora está haciendo un montón de tonterías y grabándolas y poniéndolas en internet, ¿no? Cosas que antes la gente tendría vergüenza de hacerlo, pero no, ahora hace las tonterías más grandes con tal de que puede ser que el vídeo se haga viral, ¿no? Y yo me haga famoso y pueda ganar dinero. Así vamos nosotros, buscando grandes cosas, grandes conquistas. ¿Sabes? Cristo, hablando del sufrimiento, Cristo vino al mundo y su vocación era morirse. Mientras todos nosotros intentamos vivir la vida al máximo, Él vino para morirse. Su máximo, su ápice, ¿no? El máximo momento de su vida fue el morir por nosotros, el sufrir por nosotros, entregar su vida por nosotros. Y a veces el diablo te quiere engañar diciendo que tu sufrimiento no tiene propósito, que no tiene razón de ser. Y es allí donde nos perdemos, porque un sufrimiento sin propósito es muy difícil. Y el pastor contaba, ¿no? El estudio que yo estaba leyendo esta semana, contaba que su hija, cuando él llegó de viaje con su esposa, su hija se les acercó y empezó a llorar y dijo, he perdido a mi bebé. Tenía 8 meses de embarazo. Y él cuenta, para resumir la historia, él cuenta que cuando
ella tuvo que hacer todo el trabajo de parto como si fuese dar la luz, pero con el bebé ya muerto. Entonces, después de nacer el bebé, le pusieron sobre su pecho y ella quedó allí 45 minutos. Y le hicieron fotos y lloraron y hicieron de todo. Y el padre, ¿no? El pastor diciendo, yo me enfadé con las enfermeras, diciendo, pero si ya está muerto el bebé, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué dejar aquí? ¿Por qué ya no lo lleváis de una vez? Y cuando su hija vio que él se estaba enojando, ¿no?, con las enfermeras, dijo, papá, necesito ver el fruto de mi trabajo. Necesito ver el fruto de mi esfuerzo para entender que hubo por lo menos una razón de ser. Y estuvieron allí 45 minutos llorando la pérdida, cortando trocitos de su pelo, poniendo su nombre, y estuvieron pasando este proceso de duelo, y él se quedó con esto en el corazón. Que nosotros, cuando no entendemos el propósito que hay por detrás del sufrimiento, no podemos pasar por él de manera bíblica. Pero cuando entendemos que Dios gobierna sobre todo y Él tiene un propósito y nos hace recordar, ¿no? Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, cuando nos acordamos de esto, nos hace el sufrimiento mucho más llevadero. La palabra dice que lo que dio fuerzas a Cristo de pasar incluso por el sufrimiento con gozo, porque el mayor sufrimiento de Cristo no fue que le escupiesen la cara, que le diesen patadas, que el sufrimiento físico no fue el peor que Cristo pasó. Lo que peor que pasó fue ser rechazado por Dios, porque Él cargó nuestros pecados, el dolor de la separación de Dios Padre. Pero Él pudo pasar por todo esto porque dice que Él tenía en su mirada, Él estaba enfocado con el gozo que había por venir. Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Él estaba pensando en el propósito de aquel sufrimiento. Ahora, ¿por qué el sufrimiento de un hijo de Dios sería diferente del sufrimiento de Cristo en el sentido de que hay un propósito? Si tenemos a un Padre que nos cuida y que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces hay un propósito en todo lo que sucede en nuestras vidas. Porque si fue en la vida de Cristo, en nuestras vidas sería distinto. Tenemos el mismo Padre. Entonces, Dios te quiere recordar esta mañana que Él te sigue amando, que Él te sigue cuidando a pesar de tus penas, a pesar de tu sufrimiento. Confía en Él. Descansa en Él. Amén. Hoy hemos visto sobre estar acostumbrado y a hablar o escuchar de Cristo teniendo a Cristo como algo común, las cosas de Dios como algo común y menospreciar las cosas de Dios. Y el Señor nos llama a otra vez dar el valor debido a Cristo, recordando que Él es el Mesías, Él es el Rey que vino para reinar sobre todo. Hemos visto también que Él nos llama y nos dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados. Entonces, ven a Él. Abre tu corazón en esta mañana y di, Señor, no aguanto más. Cristo, te necesito, te clamo a ti. Igual que aquel ciego, cuando Cristo pasó, él clamó, ¿no? Cristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se quedó ahí simplemente diciendo, bueno, Cristo ya sí me puede ver. No, Él clamó al Señor. Y tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo esta mañana. Clámale a Él. Y al final hemos visto que Cristo es soberano. Entonces tú puedes decirle hoy a Él, descanso en tu voluntad. Descanso en ti porque tú sabes lo que es mejor para mí. Ayúdame, Señor, a encontrar este descanso para mi alma, para que yo pueda disfrutar de tu presencia, aunque sea en medio de las pruebas, aunque sea en medio de la tempestad. Igual que tus hijos hacen, Señor, en estos países donde ellos son perseguidos, donde prenden toda la familia y ellos empiezan a matar hijo por hijo y empiezan a matar a todos para querer obligar al Padre que niegue a Cristo. Y tú les mantienes firmes, Señor, porque ellos saben el propósito real, Señor, que ellos pueden tener en esta vida, el más grande,
es honrarte a ti, Señor, y no negarte a ti, porque si te negamos a ti, tú nos negarás a nosotros también. Y Padre, pedimos, Señor, danos esta fortaleza. Danos, Señor, este entendimiento en esta mañana, Señor, de que tú eres soberano sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti para que traiga, Señor, este alivio, Señor, esta paz a nuestro corazón, que no la podemos encontrar en este mundo. Nosotros solo buscamos la paz, que es una ausencia de problemas, pero tú eres el único que puede darnos la verdadera paz. En medio de la tempestad, tener nuestro corazón tranquilo, porque confiamos en ti, Señor. Danos este descanso a nuestra alma, danos este descanso, Señor, a la angustia de nuestro corazón, y socórrenos, Señor, en las cuestiones de nuestra familia, de nuestro hogar, las luchas que tenemos, Señor, y no podemos librarnos de ellas. Necesitamos que intervengas, necesitamos que obres con tu poder, librándonos, Señor, de nosotros mismos, librándonos de nuestros pecados, librándonos, Señor, oh Dios, de nuestra debilidad, y llevándonos, Señor, a vivir libres, a vivir, Señor, esta libertad que Cristo conquistó por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, y también pedimos perdón por tratarte a ti, Señor, muchas veces como algo común, por tratar tu palabra como algo común y decir, bueno, ya he escuchado este versículo, y no detenernos a profundizar en ello, no parar y entender que hay un tesoro allí, hay vida allí para mí. Y no nos detenemos, Señor, para querer saber qué es lo que tú nos quieres enseñar, Señor, porque nos encerramos en nosotros mismos, teniendo a ti como algo normal, como algo común. Padre, santifica tu nombre en nuestro corazón, Señor. Santificado sea tu nombre en nuestro corazón, Señor. Santificado sea tu nombre en nuestras vidas. Que te tengamos a ti, Señor, como lo más precioso, como lo más santo, como el tesoro de nuestro corazón, Señor. Como todo lo que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna sobre todo, el que manda de verdad sobre todo, el que es aquel que es el justo juez. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, santificado sea tu nombre en nuestro corazón.